Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Traído para ustedes por Ocelopille. Capítulo 1901. La divinidad del rey Sobyeol impulsó el poder de ataque y defensa. Analizó y absorbió la energía infiltrada en detalle y luego la devolvió con mayor poder. Significaba que era posible luchar de manera ventajosa en todo momento. Merecía decir que era invencible. Sin embargo, hoy en día se encuentra continuamente con los peores oponentes. Cierto asesino que convirtió el concepto inabsorbible de intención asesina en algo tangible y lo usó como arma. El santo de la espada que podía cortar cualquier cosa y el dragón malvado Bunelier. Casualmente, eran seres que neutralizaban parcialmente las fuerzas de la divinidad incolora. En particular, Bunelier's Breath fue optimizado para la destrucción. Cuando la divinidad incolora intentó interpretar y absorber el aliento ya había alterado la estructura de la divinidad incolora. Fue justo después de que apareciera Grid. Por eso el rey Sobyeol intentó evitar los alientos de Bunelier tanto como fuera posible. Ahora las cosas habían cambiado por completo. El rey Sobyeol se arrojó en dirección al aliento oscuro por su propia voluntad. Fue simplemente para evitar los ataques de Grid. El aliento se disparó después de que Bunelier predijo que su ruta de evasión llenó su visión, pero ¿y qué? Tendría que soportar dolor y heridas si fuera golpeado por el aliento, pero podría morir si fuera cortado por la espada de Grid. Chico arrogante. Bunelier apretó los dientes después de sentirse ignorado y agitó la cola. El cuerpo del rey Sobyeol fue arrastrado por el aliento y doblado hasta adquirir una forma deformada. Se fue volando instantáneamente con el impulso de convertirse en una estrella en el cielo. Bunelier lo persiguió y agitó una pata. Parecía que quería probar el poder de las garras que habían sido fortalecidas por el colmillo venenoso de Imouji. No alcanzó. El rey Sobyeol, que se detuvo y se quedó quieto en el aire, retrocedió ligeramente y esquivó el movimiento de la pata delantera de Bunelier. ¿Por qué es tan corto? Noé hizo una pregunta sin tacto. Era pura duda. No se sintió ninguna malicia, pero Bunelier se vio envuelto en una ira aún mayor. Sin embargo, tal vez pensó que no debería mostrar agitación hacia una criatura menor, por lo que trató de no demostrarlo. En lugar de eso, volvió a disparar su aliento. El estilo de combate de los Old Dragons era sorprendentemente simple. No había necesidad de que se apresuraran y movieran la cola. Si se quedaban quietos y disparaban el aliento, el oponente lo esquivaría rápidamente, solo para colapsar por el agotamiento. Fue porque el poder de los rayos de destrucción disparados sin diferencia horaria era abrumador. Solo necesitaban agregar palabras del dragón a esto y el viejo dragón podría asegurar una victoria definitiva. El problema era que Bunelier era terrible con Dragon Words. Grid pensó. Bueno, un absoluto tiene resistencia a las palabras del dragón. Este tipo me estás evitando como a una rata. Si iba a decir esas palabras, ¿no debería dejar de transformarse en un ratón? Grid apenas tragó las palabras que subieron a su garganta. Observó en silencio la situación. De hecho, el rey Sobyeol era solo una presa capturada. Los colegas de Grid lucharon muy bien. El actual rey Sobyeol estaba en un estado tan herido que Grid pudo cortarle la garganta en el momento en que usó Shumpo e hizo un ataque de pinza con Bunelier. Sin embargo, Grid no tenía intención de salirse de la cabeza de Bunelier. El objetivo era mantener el estatus de caballero dragón. Ha pasado un minuto. Fue porque no sería inesperado que Chiyou apareciera en cualquier momento. El rey Sobyeol también era consciente de ello. Un poco más, solo espera un rato. El bautismo de Breath empezó a entrelazarse como una telaraña. El rey Sobyeol, que estaba aislado en la tormenta de rayos destructivos que envolvía la luz a su alrededor, estaba muy tranquilo. Era un absoluto por una razón. Resistió los ataques de pinza de Grid y Bunelier con pura habilidad. Si este bastardo no fuera del tipo que apuñala a otros por la espalda, habría considerado seriamente la cooperación. El rey Sobyeol mantuvo la calma incluso después de que Shumpo fuera bloqueado. Esto significaba que tenía algo en que creer aparte de Chiyou, cuya hora de llegada se desconocía. No había necesidad de acercarse a él por la fuerza. Sucedió en el momento en que Grid hizo este juicio, jajaja. Es agradable ver la rata atrapada. Los pensamientos de Bunelier parecían ser diferentes a los de Grid. Corrió rápidamente hacia el rey Sobyeol, que estaba atrapado en el espacio oscuro creado por el poder mágico del aliento.
Es entendible. Este espacio oscuro no fue creado por accidente. Fue creado deliberadamente por Bunelier después de que se le ocurrió el plan de encarcelar y luego casar al rey Sobyeol. Lo había hecho así que debería aprovecharlo. Además, Bunelier era un dragón viejo. No dudaba de su propia fuerza. Podría ser humilde si su oponente fuera Nebartan, Rauta, Raiders o Chiyou. Probablemente también era si el oponente era un dios del principio o Baal, quien lo maldijo en realidad, hay muchos de ellos. En cualquier caso, el actual Bunelier era un valiente cazador, no un herbívoro disfrazado de ratón. Es hasta aquí. Grid redistribuyó todos sus puntos de estadísticas en fuerza y tiró del cuerno de Bunelier. Fue justo antes de entrar al espacio oscuro donde estaba confinado el rey Sobyeol. Bunelier se detuvo reflexivamente cuando su cabeza fue retirado y no le gustó. ¿Tienes la intención de matarme? No morirás incluso si tu cuello está doblado hacia atrás. Un gran dragón viejo no morirá por eso. HMPH. ¿Por qué me detuviste? No hay necesidad de correr riesgos. Bunelier miró más allá del espacio oscuro. Una pequeña distorsión estaba ocurriendo en el corazón del espacio lleno del poder mágico de Bunelier. Se sentía como si el flujo estuviera retorcido. El poder mágico que debería haberse cruzado en línea recta a lo largo de la trayectoria de los alientos se había convertido en una curva sinuosa. Está siendo absorbido. El aliento de Bunelier tiene una tendencia destructiva. Lo mismo ocurría con el poder mágico, que era la fuente del aliento. Originalmente, era cierto que la divinidad del rey Sobyeol no podía absorberlo. Pero lo estaba haciendo. Todavía debe haber un secreto oculto, pensó Grid de manera sencilla. Tenía numerosos artículos. Dependiendo del elemento en el que confiara en cualquier situación, podrían actuar como una carta de triunfo que era difícil de predecir desde el punto de vista del enemigo. Aceptó que el rey Sobyeol, un absoluto como él, naturalmente tendría tal poder. Está usando la divinidad de Daebleol. Por otro lado, Bunelier captó intuitivamente la situación. La divinidad que habita en el gran arco. Lo ha combinado con su propia divinidad. La divinidad del rey Daebleol también era incolora. Había diferencias con la divinidad y el poder del rey Sobyeol, pero la actuación en sí era similar, por lo que era fácil de combinar. Es muy fuerte. Me alegro de haberme detenido como dijiste. Grid se sorprendió. Bunelier, que solo era amable consigo mismo y tacaño con los demás, calificaba al rey Sobyeol como muy fuerte. Es cierto que el rey Daebleol es un pez gordo entre los peces gordos. El rey Sobyeol tampoco es fácil. Grid quedó convencido y preguntó sin rodeos. ¿Está en un nivel en el que podríamos ser rechazados? ¿Qué? Si ese fuera el caso, habría usado Polymorph de inmediato. No es tan malo. Sin embargo, por el momento, mi aliento es inútil. Siendo por el momento. ¿Quieres decir que la duración de ese estado es corta? Por supuesto. Eres un dios. ¿No deberías saber esto? Es imposible encarnar la divinidad de otro ser como la tuya. Si eso fuera posible, puedo garantizar que Judar habría estado cazando a otros dioses. ¿Qué estaba haciendo Judar? ¿Estaba bien pensar en él como el Bunelier del mundo divino? ¿Por qué sigues mirándome de una manera desagradable? Grid pensó. Es seguro que Bunelier tiene ojos en la nuca. Grid negó con la cabeza y permaneció en silencio. El hecho de que el rey Sobyeol hubiera entrado en una nueva fase no cambió la situación. Permaneció en silencio mientras desconfiaba de Chiyou. Si los demás huyen rápidamente, entonces yo puedo huir sin dudarlo. La mirada de Grid se dirigió hacia el suelo. Sus apóstoles y colegas estaban reunidos alrededor de Braham y Eupemina y actuaban como guardias mientras esperaban que se completara más teleports. Fue un movimiento acordado de antemano con Grid. Lo lamento. Grid parecía escuchar tal alucinación auditiva cada vez que miraba a sus colegas. Les dijo mentalmente. No sabéis el gran logro que habéis logrado. Grid se rió. Hoy, los apóstoles y los miembros Overgeared lucharon con un absoluto. Gracias a esto, Grid pudo cazar a Limooji antes de que llegara Chiyou. El suceso de hoy quedaría registrado como parte del mito. No importa lo que dijeran, los protagonistas de este mito serían los apóstoles y los miembros del Overgeared Guild. Estaba bien que estuvieran orgullosos de sí mismos. No deberían parecer pecadores. Lo descubrirán muy pronto. Grid estaba seguro de que tan pronto como este incidente terminara y se resolviera la compensación, su estatus aumentaría incondicionalmente. En particular, Quoboom había luchado frontalmente con el rey Sobyeol y Faker le había infligido una herida grave. No sería extraño si esta vez obtuvieran algunos niveles de estatus.
Después de eso, si pueden continuar subiendo a la torre y lograr grandes logros en Asgard, entonces podrán aspirar a ser un absoluto en realidad, sería mucho más fácil tomar el camino de convertirse en un dios. Los apóstoles y los miembros del gremio Overgeared eran bien adorados por los civiles. Sin embargo, Grid de alguna manera sintió que Kebon y Faker no harían eso. Probablemente rechazarían la ruta normal. Ambos son secretamente pervertidos. ¿No fueron ellos los que recorrieron el camino del ascetismo y rechazaron el camino fácil? Estás huyendo, dijo el rey Sobyeol. Grid se despertó de sus pensamientos debido a esta intención que emanaba del espacio oscuro. El rey Sobyeol se estaba moviendo. Fue mientras expresaba un impulso completamente diferente al de la vez anterior cuando se concentró en aguantar mientras esperaba la llegada de Chiyou. El Yeoihu es mío. Existía el riesgo de que extrañara a Grid en el momento en que los humanos en el suelo huyeran. El rey Sobyeol se dio cuenta de esto y actuó activamente. Se arrojó hacia Bunelier. En el proceso, absorbió todos los alientos que se dispararon varias veces. El cada vez más espeso poder de la magia oscura se extendió como una cortina a su alrededor. ¿Por qué sigues disparando alientos cuando de todos modos no funcionan? Grid reprendió a Bunelier y Bunelier no pudo refutarlo. Bunelier había esperado que los alientos no funcionaran, pero no esperaba que fuera así. Su orgullo fue herido y su expresión se volvió oscura. La divinidad, que originalmente era incolora, retuvo el poder mágico de Bunelier y ejerció aún más poder. No debería dejarme golpear, por eso la capacidad de tanque de Grid podría ser comparable a la de un dragón viejo, pero no era invencible. No estaba seguro de poder manejar completamente el poder mágico de un dragón antiguo que se sumaba a las divinidades de dos absolutos. Los pensamientos de Bunelier eran los mismos. Descendió apresuradamente y esquivó el ataque. Hizo una pausa por un momento en el proceso. Fueron menos de 0,01 segundos, pero claramente se puso rígido. ¿Es realmente un dragón viejo? Grid notó por qué Bunelier se había detenido y quedó convencido. No hay forma de que sea un dragón viejo. Es incondicionalmente una raza mestiza. Me alegro de haber conseguido el Yeoihu. ¿Por qué me miras de una manera tan desagradable? Oye, ¿no intentaste simplemente polimorfarte en un ratón? Cambiar el tamaño de mi cuerpo durante la batalla crea fácilmente variables beneficiosas. Mirando la forma en que hablas, las palabras deben haber dolido. Nian, intervino Noé. Cállate, gato. La persecución del rey Sobyeol continuó incluso durante la breve conversación. Disparó poder de magia negra con el gran arco, interrumpiendo el vuelo de Bunelier. Finalmente, estuvo en el mismo escenario que Grid. Significaba que se subió a la espalda de Bunelier. Sorprendentemente, Bunelier no reaccionó con sensibilidad. El área sobre su espalda era el área de Grid. El rey Sobyeol declaró: es una gran pérdida ser privado del Yeoihu en una situación en la que no puedo conseguir tu cooperación. No debes escapar. El rey Sobyeol combinó las dos divinidades y absorbió el poder mágico de Bunelier. Era una gran espada enorme hecha del poder de la magia negra. Tal vez fue porque era consciente de la fuerza de Grid, pero lo agarró con ambas manos. Él es verdaderamente un jefe intermedio de una dimensión. Grid no tuvo más remedio que luchar. Sucedió cuando Noé estaba aplicando el colmillo venenoso de Imoji a la espada de Grid, que todavía estaba en estado combinado tintineo. Se escuchó una campana. El rostro del rey Sobyeol se iluminó notablemente cuando dijo: las variables han desaparecido. Era una expresión como si hubiera visto a un salvador. En ese momento, la cabeza de Grid se enfrió. ¿Ese tipo sabía Chiyou que era alguien que podía hacer que otro ser se viera así? ¿Fue por eso que se alejó de las personas que deseaban desesperadamente ser salvadas? Grid recordó los rostros de las personas que había visto y encontrado, y recordó la ira que había olvidado. Sin embargo, ahora no era el momento de dejarse sepultar por la ira. Brahma acababa de comenzar a activar el Mass Teleports. Para Grid, que tuvo que esperar a que todos sus colegas se fueran antes de retirarse, 1 o 2 segundos parecieron una eternidad. Mátalo, se escuchó la voz de Chiyou. El dios marcial descendió lentamente sobre la cabeza del rey Sobyeol. Su mirada estaba fija en Grid. ¿Mátalo? Ni Grid ni el rey Sobyeol entendieron lo que quería decir por un momento. ¿Estás loco? El rey Sobyeol comprendió la situación un poco más rápido. Se arrojó violentamente para abandonar este lugar. El fallo. La mano de Chiyou lo agarró por el cuello y se negó a soltarlo. Chiyou, tú. Traidor. Mátalo. Él será una buena ofrenda para vosotros. El corazón de Grid se hundió aún más.
Cuanto más sabía sobre esta existencia que había admirado durante mucho tiempo, más frustrado se sentía por el hecho de que Chiyou estuviera tan loca. Capítulo 1902. A menos que fueran un medio dios nacido en la superficie o un dios maligno que vagara sin ninguna afiliación, todos los dioses en el cielo estaban conscientes del carácter de Chiyou. Era fácil adivinar por qué Chiyou estaba obsesionada con Grid. Por tanto, el rey Sobyeol resistió. Creía que Chiyou seguramente entraría al campo de batalla. Sin embargo, no esperaba que esto sucediera. ¿Querer sacrificarlo por Grid? Aún no es demasiado tarde. Retoma tu actitud y ayúdame. Exclamó desesperadamente el rey Sobyeol. Chiyou todavía lo sostenía por la nuca. No tuvo más remedio que luchar hasta que le dolió el cuerpo. Se dio cuenta de que la obsesión de Chiyou con Grid iba mucho más allá de sus predicciones. No importa cuánto no, es porque eres tú quien no debes romper tu juramento. ¿Cómo vas a pagar el precio de esta traición? Así como Dragon Wars se vio fortalecido por una acumulación de cumplimiento del pacto, los conceptos de juramentos y promesas también jugaron un papel muy importante para un dios. En el peor de los casos, violar el juramento les haría perder su derecho a vivir en el cielo. No significaba solo ser más débil. Existía el temor de perder la razón y convertirse en un dios maligno. El honor que habían construido no, perderían toda su vida. Esta fue la razón por la cual el rey Sobyeol utilizó un método indirecto al tratar con el rey Daebreol. ¿Vas a quedar cegado por una codicia absurda y seguir los pasos de Plutón? Chiyou, ¿no fuiste tú quien simpatizó con Plutón más que nadie? Eso es engañoso. Chiyou, que había estado esperando en silencio la respuesta de Grid, respondió al rey Sobyeol por primera vez. Nuestro contrato ha perdido su valor, por lo que el juramento que tengo que cumplir simplemente ha desaparecido. En otras palabras, no fue una traición. Chiyou dio en el clavo y el rey Sobyeol no pudo rechazarlo imprudentemente. La razón por la que Anul pudo apaciguar a Chiyou se debió a la promesa de que Anul sería un asesino de dioses. Los Yangbans creados por Anul y nutridos por Chiyou. Entre ellos, Mir fue especialmente destacado y sirvió como una pequeña esperanza para Chiyou. Sin embargo, antes de que pudiera demostrar su valía, Grid se lo llevó. Desde entonces, los Yangbans también comenzaron a abandonar el reino de Wan uno por uno. Chiyou tenía razón. El reino de Wan no podía darse el lujo de cumplir su promesa a Chiyou Grid. Todavía tengo un firme deseo de cooperar contigo. El rey Sobyeol hizo un juicio muy rápido. En el momento en que se dio cuenta de que no podía cambiar la opinión de Chiyou, trató de persuadir a Grid. No te dejes engañar por Chiyou. Él se aferrará persistentemente a ti hasta el día en que sea destruido. Estuvo bien. Chiyou tenía grandes esperanzas en Grid. Seguiría a Grid implacablemente hasta el día en que Grid lo mató. Grid pensó, es seguro decir que no importa cuánto tiempo pase, las probabilidades de que derrote a Chiyou son cero. Esta no era una existencia contra la que pudiera luchar y ganar. Un desastre que lo seguiría para siempre. Estaba bien aceptar a Chiyou así. Nada mal a diferencia de Grid, que no se sentía particularmente motivado, la reacción de Chiyou fue positiva. Soltó suavemente el cuello del rey Sobyeol y sacó un arma que parecía una larga barra de acero. Vengan a mí juntos, declaró Chiyou. Este bastardo ahora Grid no tenía ningún respeto por Chiyou. En ese momento, abandonó la admiración persistente y se quitaron todas las anteojeras. Este tipo era solo un psicópata. Tiene demasiado discernimiento para llamarlo loco. Chiyou lo vio en un breve momento. Pensó que Grid sería mucho más fuerte cooperando con el rey Sobyeol, en lugar de que Grid matara al rey Sobyeol y obtuviera estatus. Esto significó que Chiyou midió con precisión el nivel actual del rey Sobyeol. Este tipo es bastante fuerte. Grid suspiró y le preguntó directamente al rey Sobyeol, quien se acercó a su lado. ¿Cuánto tiempo más podrás permanecer en este estado? Actualmente, el rey Sobyeol usó su propio poder para encarnar la divinidad del rey Daebreol y el poder mágico de Bunelier. Era 2 veces más poderoso. Era imposible que fuera permanente, por lo que debería interpretarse como un tipo de estado de mejora. Quedan 15 segundos. El rey Sobyeol lo reveló obedientemente. Parecía creer sinceramente que tenía que cooperar con Grid. Significaba que se podía confiar en él. Sin embargo, no fue una respuesta particularmente positiva desde la perspectiva de Grid. 15 segundos es muy poco. Es bastante tiempo. Leyó los pensamientos de Grid. El rey Sobyeol protestó, pero Grid ya no le prestó atención. Paso. Cuando Chiyou dio un paso, todo tipo de simulaciones se dibujaron en la cabeza de Grid.
Estaba pensando en cómo controlar la batalla para no chilló de la espalda de Bunelier. El propósito de Grid era escapar de este lugar de forma segura. Sin embargo, debido a los restos de la barrera o las formaciones, la magia de retorno normal no estaba funcionando. Sus colegas habían escapado usando Mass Teleport por una razón. Grid también tuvo que confiar en el Mass Teleport de Bunelier. Para poder entrar en la magia a solas con Bunelier, necesitaba cortar el contacto entre Chiyou y Bunelier. Voy a tener que usar el Mayal. Grid no tenía forma de deshacerse de Chiyou con la fuerza, incluso si cooperaba con el rey Sobyeol. Grid intentó planificar lo más posible mientras consideraba el rendimiento de los elementos que poseía. Entonces escuchó la voz de Bunelier en su mente. Grid, entrégame el Yeoihu. Fue transmisión de sonido. Era un método de comunicación que tenía el mismo efecto que los susurros de los jugadores. Bunelier habló de modo que solo Grid pudiera oír. Tengo la confianza para usar el poder mágico del Yeoihu correctamente. ¿Será útil? No, ¿quién sabe? Si soy una raza mixta como dijiste, podría derrotar a Chiyou a la inversa si recupero mis poderes sellados. Iba a tener cuidado hasta leer la información precisa del Yeoihu, pero no se puede evitar en esta situación. Entonces se escuchó una voz. No lo recomiendo. Grid y Bunelier quedaron atónitos. Chiyou entró en la conversación como si hubiera escuchado la transmisión de sonido de Bunelier. El equilibrio que has estado manteniendo se romperá nuevamente. ¿Puedes controlarlo? ¿Qué quieres decir? ¿De qué saldo estás hablando? La reacción es extraña. ¿No lo sabías todo? Chiyou preguntó de nuevo. La forma en que inclinó la cabeza demostró que estaba realmente confundido. ¿No has escuchado una explicación de Grid? No, ya veo. Rebeca no está en condiciones de enviar mensajes divinos, por lo que es justo decir que Grid tampoco lo sabe. Entonces todo fue una coincidencia. Explícalo claramente para que pueda entenderlo, Chiyou. En efecto. Grid, tu esencia es una persona que marcará el comienzo de una nueva era. El mundo había comenzado a cambiar desde que Grid se activó. En Occidente, un imperio milenario fue destruido. En Oriente, se restauraron los mitos. Finalmente, el infierno subterráneo distorsionado por Baal fue purificado. Comenzando con el reino eterno, Grid había terminado tanta historia y entraron en una nueva era. Chiyou continuó. El fuerte poder del destino que posees está a punto de poner fin a otra era. Grid se preguntó. ¿Qué quieres decir? Deja de decir tonterías y habla con claridad. No fueron solo Grid y Bunelier. El rey Sobyeol tampoco entendió. No pudo quedarse callado y expresó sus dudas. Parecía haber olvidado por un momento que se estaba debilitando con el paso del tiempo. Gracias a esto, la mente de Grid regresó. No es el momento de hacer esto. Si tenía alguna posibilidad de ganar, su única oportunidad era mientras el rey Sobyeol mantuviera su estado actual. Solo quedaban 11 segundos. Sostuvo Duility de Feeling de Natural Order en sus dos manos e inclinó pesadamente la parte superior de su cuerpo hacia adelante. Pretende tener doble empuñadura. Luego usa la combinación de elementos en el momento de acercarte y atacar Kikikikik. Mientras Grid de alguna manera intentaba aumentar sus probabilidades, Noé estaba untando el colmillo venenoso de Imoji en las espadas de Grid. Sus patas gelatinosas temblaron y el movimiento del colmillo raspando la hoja se ralentizó. No era nada de qué avergonzarse. De hecho, fue genial que no se desmayara. Aquellos que no tuvieron miedo en esta situación actual, a excepción de Chiyou, no había nadie. A sentir. Sucedió en el momento en que Grid y el rey Sobyeol intercambiaron miradas y dispararon hacia adelante al mismo tiempo. Vamos a posponerlo hasta la próxima era. Chiyou pronunció palabras significativas y dio un paso atrás. No pusiste tus manos sobre el Yeoihu de todos modos. Independientemente de mí. Advertencia, el equilibrio pronto se romperá y llegará una nueva era. Por el momento, incluso si no eres tú, los viejos dragones lucharán conmigo. Si todavía estoy vivo cuando estés maduro, pediré otra confrontación en ese momento. Grid lo notó. Los ojos de Chiyou se llenaron de impaciencia. Parecía como cuando se conocieron por primera vez. Entonces todo terminó. Tintineo. Chiyou desapareció, dejando solo el sonido de las campanas. Rey Sobyeol, no sabes de qué está hablando, ¿verdad? Sí, parece ser algo que solo los dioses del principio, el dios marcial y los dragones antiguos conocen. No sé nada de esto, replicó Bunelier, pero no era un tema importante. Grid rápidamente emitió un juicio y actuó. Todas las estadísticas se distribuirán según la fuerza. ¡Pam! ¿Qué? ¿Tú qué estás haciendo?
El rey Sobyeol se sorprendió cuando lo apuñalaron en el corazón por detrás. Fue mientras una gran cantidad de divinidad, que reemplazaba a la sangre, brotaba de su boca. Si no hubiera estado hablando con intención, no habría podido hablar correctamente. Grid respondió. No puedes bajar la guardia frente al enemigo. ¿Enemigo? ¿No se suponía que íbamos a trabajar juntos? Chiyou ya no está aquí. Despreciable e ignorante la epopeya de la que estás tan orgulloso como dejará constancia de este despreciable acto tuyo. ¿No tienes miedo? Ah, el rey Sobyeol no había experimentado las epopeyas de Grid en persona. Grid se rió entre dientes al recordar a Baal, quien estaba disgustado después de conocer la verdadera naturaleza de las epopeyas que registraban todo a favor de su maestro. Ese es un problema con el que tengo que lidiar. Es como si no pudiste ganarte mi confianza porque traicionaste a tu hermano y terminaste así. Asombroso, el que se llama Dios está obsesionado con las cosas personales. Las palabras del rey Sobyeol no duraron. Fue porque Grid y Bunelier vincularon ataques sin darle tiempo. Gracias a esto, pudieron matarlo un segundo antes de que terminara su estado fortalecido. Esto significó que las recompensas obtenidas por Grid también aumentaron. Has derrotado al rey Sobyeol, el hijo de Anul, el dios del principio. Tu nivel ha aumentado en 100. Su estatus ha aumentado significativamente. Se ha adquirido el arco del rey Daebleol. ¿Eh? No esperaba que el rey Sobyeol soltara su arma. Bunelier miró al desconcertado Grid con gran satisfacción. Me gustas cada vez más, Grid. No fue solo un halago. Debe haber sido desde el momento en que Grid apuñaló al rey Sobyeol por la espalda. Los ojos de Bunelier hacia Grid se habían vuelto cálidos. De hecho, lo he notado desde hace mucho tiempo. Eres como yo. En términos humanos, somos una pareja hecha en el cielo. Deja de decir tonterías. Volvamos. Grid consiguió todo lo que quería conseguir. No, obtuvo mucho más que eso. Llegó el momento de partir sin dudarlo. Traído para ustedes por Ocelopilli. Capítulo 1903. No se podía matar a un dios por medios físicos. El rey Sobyeol demostró personalmente este hecho. Casualmente, el lugar donde volvió a abrir los ojos fue en el reino de Wan. ¿Tú por qué estás aquí?, gritó el rey Sobyeol. Fue porque el dios marcial Chiyou estaba a su lado. Incluso después de hacer tal cosa, Chiyou descaradamente no abandonó el reino de Wan. Tintineo. Los ojos de Chiyou no se dirigieron al rey Sobyeol mientras inclinaba la taza de té. Fue una indiferencia absoluta. El rey Sobyeol pudo darse cuenta de cuánto estatus había perdido y cuánto se había debilitado debido al fracaso que sufrió esta vez. Sobre todo, perdí mi arco. El arco imbuido de la divinidad del rey Daebleol era un objeto divino que contenía el gran mito, la guerra de los dioses, y el mito de la creación, la flecha que dejó caer el sol. No fue solo en el reino Wan. En todo Asgard, había pocos objetos divinos con tal valor. En particular, el rey Sobyeol no pudo cumplir con las condiciones de activación del mito de la creación, flecha que dejó caer el sol, incluso con su estatus. Esta pérdida fue indescriptible para el rey Sobyeol, cuyo anhelado deseo era poseer por completo el arco. Su cuerpo comenzó a temblar por la rabia que poco a poco iba creciendo en su interior. Dios marcial Chiyou. Entonces sonó la voz de Anul. Parecía como si viniera de un lugar lejano. Fue majestuoso. ¿En qué estabas pensando cuando rompiste la prohibición de Rebeca? No estoy feliz de darle fuerza. El contenido de las palabras no tenía sentido desde la perspectiva del rey Sobyeol. Sin embargo, tenía que notar una cosa. Él estaba mirando. ¿Acaso Anul no estaba al tanto de los acontecimientos externos cuando estaba recluido? No es que no lo sepa, pero fingió no saber. El rostro del rey Sobyeol se puso blanco al adivinar esto. Había tantas cosas que le molestaban. En ese momento, Chiyou abrió la boca. Estás equivocado. No filtré ni una sola palabra sobre la verdad contenida en el Yeoihu. Estás jugando con las palabras de una manera que no te conviene. ¿No les diste suficientes pistas? Para poder hacer eso, debes haber roto la prohibición, ¿verdad? Solo le advertí porque Grid llegó a la verdad por su cuenta. En ese nivel, no tuve que romper la prohibición. ¿De verdad crees que todo es una coincidencia? El Yeoihu que había perdido a su maestro era la razón por la que los dragones antiguos y Chiyou no podían volver a luchar. Por primera vez en sus vidas, los viejos dragones experimentaron el olvido y Chiyou perdió la esperanza. En cambio, más humanos pudieron desarrollar una historia más larga, pero eso no significó nada desde la perspectiva de Anul.
Incluso si se prolongara el tiempo anterior a la destrucción del mundo en el ciclo actual, el resultado seguía siendo destrucción. No tenía ningún valor la trivial muestra de simpatía de Rebeca. Esa es una pregunta estúpida. Debe ser una coincidencia. Mientras el mundo atravesaba varios ciclos de destrucción y nacimiento, el Yeobihu sin maestro siempre había sido escondido por alguien. Incluso Anul, que lo buscó desesperadamente al principio, finalmente se dio por vencido. Aún hoy, el rey Sobyeol encontró lo que ni siquiera Anul pudo encontrar. Fue un milagro creado por las coincidencias superpuestas realizadas por Grid. Anul sintió un inmenso poder del destino. Era de Grid, no del rey Sobyeol. Es bueno que no hayas actuado precipitadamente. Incluso si hubieras intervenido, no habría entrado en tus manos. No es solo una cuestión de quién lo recibe. Fue una serie de crisis. Los tres maestros, que por alguna razón habían recuperado sus fuerzas, eran muy fuertes y estaban acostumbrados a la guerra. Establecieron un vínculo efectivo en tácticas y estrategias contra Sik, Mir y las cuatro bestias auspiciosas. Por otro lado, las cuatro bestias auspiciosas no estaban acostumbradas a la batalla. Todo lo que pudieron hacer fue amplificar sus atributos innatos con poder divino para suprimir la lluvia y el viento causados por los tres maestros. Ni siquiera habrían podido hacer esto correctamente si no hubieran aprendido magia de Braham. Es asombroso. El viejo dios, los tres maestros, quedaron francamente impresionados a pesar de que habían experimentado la estrategia de Judar, el poder militar del dominio y la fuerza de los arcángeles en la guerra de los dioses. Fue mientras veían a Sikimir cruzar varias veces el umbral de la muerte para sobrevivir y agarrarse de sus tobillos. Es increíblemente fuerte considerando tu nacimiento y tu vida. Mir, desearía que no nos hubieras traicionado. No, debiste haber podido crecer tanto porque dejaste el reino Wan. Al final, todo es gracias a Godgrid. Cuanto más se prolongaba la batalla, más oscuras se volvían las expresiones de los tres maestros. No solo el gran mito que les permitió recuperar su antiguo poder desapareció sin dejar rastro, sino que las cuatro bestias auspiciosas gradualmente se volvieron más competentes en el combate. Se desarrollaron muy rápido, como si quisieran argumentar que el problema no era falta de fuerza, sino falta de experiencia. Los tres maestros no tardaron en reconocer que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Los enemigos se hacían más fuertes mientras ellos se debilitaban. Se apoyó la activación del gran mito, la guerra de los dioses, pero desapareció sin dejar rastro. Fue aplastado por el mito de la salvación de Grid. Esta energía. El dios marcial. Entonces sintieron la presencia de Chiyou en el medio. Dejando de lado el hecho de que Mir, Sik y las cuatro bestias auspiciosas se pusieron extremadamente nerviosos, la expresión oscura de los tres maestros no se iluminó. La tendencia no cambiará incluso si viene Chiyou. No tengo la menor idea de que tu dios vaya a fallar. Al menos, no todavía. Te envidio, Mir. En el futuro, te admiraremos. Los tres maestros se retiraron. Fue en el momento en que Grid apuñaló el corazón del rey Sobyeol. Las coordenadas designadas del teletransporte masivo de Bunelier eran la Torre de la Sabiduría, no Reynards. Él era un dragón. Habría mucho caos si el dragón maligno apareciera en medio de la ciudad. Además, es un botín ganado con mucho esfuerzo. Tengo que investigarlo. Grid no pudo acceder a los detalles del Yeobihu ni siquiera con sus habilidades de evaluación. Por lo general, estos artículos estaban destinados a ser apreciados por personas bien versadas en conocimientos e información antiguos. Tenía sentido que los hermanos gigantes, Radwolf y Fronsalz, fueran las personas adecuadas. Si ellos dos no pueden resolverlo, tendré que preguntarle a Styx y Braham. Espero que salga bien. Bueno, ¿no lo resolverían los hermanos gigantes, Radwolf y Fronsalz? La creencia inquebrantable de Grid en los últimos supervivientes de los gigantes se expresó sin saberlo. Chirrido Bunelier terminó de polimorfizarse en un ratón. Al mismo tiempo, Noé le mordió la cabeza al igual que una criatura trivial. Tu instinto prevalece. Fue algo que sucedió más de una o dos veces, por lo que Bunelier lo ignoró. Además, la mente de Bunelier era ahora tan amplia como el mar. Fue porque el objeto que pronto le pertenecería tenía un valor más especial del esperado. ¿No habló Chiyou, ni nadie más, de manera significativa sobre ello? De hecho, ¿no estoy realmente calificado para ser un señor dragón? Los demás sellaron mi fuerza y mis recuerdos para mantener mi potencial bajo control. Pensó Bunelier. ¿Cuál fue la verdad oculta? Bunelier sonrió mientras imaginaba pensamientos agradables mientras su pelaje negro estaba empapado con la saliva de Noé. En realidad había un Yeobihu sin dueño.
En ese momento, Hayate y Vivan entraron a la habitación después de notar el regreso de Grid. Había un considerable aire de prisa a su alrededor. Parecían tener muchas preguntas que hacer. Hola, Grid. Dijiste que ibas a encontrar a Yeoihu. Entonces, ¿qué hiciste de nuevo? Así es, la razón de la repentina decisión de Grid de ir hacia el este fue solo para confirmar la existencia del objeto llamado Yeoihu. Sword Saint Vivan había presenciado personalmente a Grid partir con una mentalidad muy ligera, como si simplemente estuviera saliendo de excursión. Sin embargo, justo ahora, el mundo estaba cubierto por la epopeya de Grid. Se trataba de arrasar con el gran mito, la guerra de los dioses, y derrotar al rey Sobyeol. Fue un desarrollo que no podía entender. Hayate calmó al algo agitado Vivan. No es solo que el rey Sobyeol hizo un plan y fracasó. ¿Es eso lo que pasó? Se preguntó Grid. ¿Caí en la trampa del rey Sobyeol? Incluso oculté mi identidad y fui allí. Sin embargo, lo sabía y preparó una trampa. ¿Significa esto que me moví dentro de su rango de predicción? El rey Sobyeol es más capaz de lo que pensaba. De hecho, el propio Grid estaba en una posición más absurda que Hayate o Vivan. Pensó que Bunelier era mestizo, así que fue a buscar al Yeoihu. Luego sucedieron todo tipo de cosas y se preguntó qué estaba pasando. Pero ahora tenía algunas dudas. De ahora en adelante debería actuar con más cuidado. Al final, solo pudo llegar a esta conclusión. Hayate y Vivan estaban desconcertados por las extrañas expresiones que Grid estaba haciendo. No tenían idea de lo que estaba pasando. Grid solo pudo explicárselo aproximadamente con palabras como: el rey Sobyeol es más sorprendente de lo que esperaba. ¿Está Lord Radwolf en el taller? Todos los demás miembros de la torre están ausentes. ¿Aún no han regresado? Justo antes de que Grid partiera hacia el continente oriental, los miembros de la torre habían abandonado la torre para encontrar a Betty y Agnus. Por la forma en que habían hablado, los miembros de la torre habían señalado con precisión la ubicación de las dos personas. Los miembros de la torre se ocuparon de todo tipo de máquinas trascendentes e incluso mágicas. Gracias a Radwolf, disfrutaban de beneficios científicos, como varios dispositivos de radar. Esto significaba que podían llegar inmediatamente al lugar después de identificar su objetivo y lograr su objetivo. ¿Aún así no habían regresado? ¿Pasó algo? Grid no dudó de Agnus. Ese tipo se estaba reformando, más bien, estaba en el proceso de recuperar su verdadera naturaleza. Grid había estado observando a Agnus durante los últimos años y descubrió que era sorprendentemente cercano a una buena persona. Además, la coerción de Baal había desaparecido. Grid no pensó que Agnus traicionaría a quienes le habían mostrado tanta gracia. Sé que estás preocupado, pero no es necesario. Como sabes, a menudo aparecen monstruos y fenómenos inesperados en espacios dimensionales. Ciertamente. En el camino hacia el destino, podrían haber quedado atrapados en alguna brecha dimensional. Grid pensó eso y saltó de su asiento. Cálmate. ¿No viniste aquí después de un gran incidente? Saldremos, así que no te preocupes y descansa. Sucedió en el momento en que Vivan estaba a punto de empujar a Grid hacia su asiento. Sintió una ola de poder mágico. Los miembros de la torre habían regresado. ¿Oh, han vuelto? Los rostros del grupo se iluminaron. Grid también se sintió aliviado. Sí, ¿quién se atrevería a interponerse en el camino de los miembros de la torre? Al poco tiempo. Lady Betty, ¿usted? Betty no llevaba bata cuando regresó con los miembros de la torre. Sus manos y tobillos quedaron expuestos. La maldición, rompiste la maldición. Sus extremidades expuestas eran como las de la gente común. Bajo la maldición de Baal, su pequeño cuerpo solo eran huesos debajo de la clavícula. Ahora todo había vuelto a la normalidad. Los ojos de Hayate y Vivan se enrojecieron y el corazón de Grid latió. Agnus, ¿realmente lo lograste? Durante la subyugación de Baal, una de las cosas que preocupaba a Grid era la seguridad personal de Betty. Sabía que la muerte de Baal conduciría a la aniquilación de los antiguos contratistas de Baal. Fue Agnus quien lo tranquilizó. ¿Fue porque él también era el contratista de Baal? Dijo que había encontrado una manera de romper la maldición pasando por maldiciones relacionadas. Honestamente, Grid no estaba seguro. Sin embargo, no tenía sentido mantener vivo a Baal solo por el bien de Betty. Grid solo podía confiar en la sensación de agarrar la última gota y depositar sus esperanzas en Agnus. Entonces hoy, finalmente se hizo. En medio de la atmósfera emocionada, Agnus está muerto, repitió Betty con voz hueca. No parecía una tontería. Los miembros de la torre que la trajeron de regreso bajaron la cabeza con rostros solemnes.
Desde la perspectiva de Grid, esta extraña atmósfera no tenía sentido. Los miembros de la torre sabían que Agnus era un jugador. ¿Necesitaban llorar tanto su muerte? Agnus no resucitaría de todos modos. No debería centrarme en el hecho de que están tristes a pesar de saber que es un jugador que pasó. Grid sintió la necesidad de escuchar la historia. Cuéntamelo en detalle. Capítulo 1904. La fuente de la vida. Empapar el cuerpo en ella curó heridas y restableció la salud. No solo curó condiciones anormales como fracturas y envenenamientos, sino que también restableció la salud en un 10% por minuto. La eficacia de esto fue definitivamente genial. Sin embargo, sorprendentemente, la versatilidad fue mala. Fue porque solo existía en terrenos de caza para principiantes por debajo del nivel 50. Es puramente un acuerdo para los recién llegados. No lo aproveché adecuadamente, pero cada vez que Grid iba a la fuente, encontraba jabalíes o duendes bebiendo el agua. La probabilidad de que eso sucediera era ridícula ahora que lo pensaba. ¿No murió decenas de veces cerca de la fuente? Grid se estremeció al recordar este vergonzoso pasado. Luego rápidamente resolvió la situación. En cualquier caso, Agnus llevó a Betty allí. Betty declaró que cuando los dos se sumergieron juntos en la fuente, el cuerpo de Betty se liberó de la maldición y comenzó a regenerarse, mientras que Agnus se convirtió en un esqueleto completo. Le dejó un breve testamento para que ella viviera una vida normal en el futuro. Luego se convirtió en cenizas. Se las arregló para encontrar una pieza tan escondida. Debe haber al menos 2 antiguos contratistas de Baal. Además, Baal debe estar muerto. Era una pieza oculta desencadenada por una premisa que originalmente no podía establecerse. Agnus aprovechó la oportunidad que nunca volvería a suceder para salvar a un ser con una vida finita, a diferencia de él. Se arriesgó a convertirse en un no muerto. Grid pudo comprender vagamente los pensamientos internos de Agnus. Una mujer que sufriría por el resto de su vida antes de morir. Supongo que no quería hacer más de eso. El antiguo amante de Agnus era ahora un secreto a voces. La boca de Grid estaba amarga cuando pensó en la historia de su muerte. Grid se secó la cara una vez antes de abrir su lista de amigos. Quería transmitirle al menos un mensaje a Agnus. Lo has pasado mal. Sin embargo, ¿qué? Grid se sobresaltó. Fue porque el nombre Agnus no estaba presente en su lista de amigos. Significaba una cosa. Él me sacó. Eliminar amigos. Para ser precisos, la otra persona lo eliminó de la lista de amigos. Las espesas cejas de Grid se arrugaron. Dejando a un lado la gratitud que sentía por Agnus, su orgullo estaba herido. Este idiota. Quería enviarle un susurro a Agnus y discutir con él de inmediato, pero no recordaba el código de identificación. No era como si normalmente se mantuvieran en contacto mucho. Al final, Grid tuvo que cambiar el objetivo de su susurro. Rápidamente escapó del territorio de la Torre de la Sabiduría usando Shumpo y contactó a Lawel. Lawel. Sí, Su Majestad. ¿Cuál es el código de identificación de Agnus? Es el número 00013. Lawel respondió de inmediato sin conocer la situación. Su tono era cauteloso. No conocía la situación, pero había inferido la situación en la que Grid había sufrido la eliminación unilateral de un amigo. Grid se sonrojó de vergüenza y añadió. Lo eliminé accidentalmente de mi lista de amigos. Veo. ¿Qué pasa con esa reacción tan aburrida? ¿Será que no entendiste que me eliminaron? No lo creo. Sí. Grid suspiró aliviado y designó un nuevo objetivo para el susurro. Agnus 00013. Estoy en los 10.000. Sabía que comenzaron el juego en un momento similar. Entonces, ¿cuál fue esta diferencia en los números de identificación? ¿Cómo logró este tipo hacer el Agnusit que quedó en el puesto 13? Sus dedos eran mucho más rápidos que los míos. Aparte de la vergüenza que había regresado, había muchas cosas que Grid quería decir. Sin embargo, el objetivo no existe. ¿Qué? El objetivo no estaba conectado o no podía recibir susurros. No era un mensaje familiar como este. Era un mensaje que decía el objetivo no existe. Un escalofrío recorrió la columna de Grid mientras se sentía confundido por el mensaje desconocido. Lo miraré. Lawel le susurró. Lawel también había intentado enviarle un susurro a Agnus, por lo que parecía haber comprendido la situación. Por favor, hazlo. Después de contactar a Lawel, Grid regresó a la torre y trató de controlar su expresión. Miró a Betty directamente a los ojos. Una niña que había vivido como medio esqueleto durante cientos de años. Vivía para los demás mientras sufría un dolor y un arrepentimiento inimaginables. Gracias a esto, conoció una preciosa conexión llamada Agnus y recuperó su forma humana.
Por lo tanto, Grid habló alegremente con la esperanza de crecer y convertirse en una mujer de manera segura y vivir una vida normal. Agnus dice que está a salvo, así que no te preocupes y concéntrate en la recuperación. Tu respiración debe haber cambiado ahora que tu cuerpo ha sido restaurado. Tienes que adaptarte a ello. Un dios que era un jugador. Grid era en realidad mucho más impotente que los dioses celestiales que tanto odiaba. Todo lo que pudo presentar fue fuerza y poder. Estaba lejos de ser omnipotente. Le era imposible entender la situación de todos. No dudaría en mentir si eso significara que podría lidiar con la situación. Así había vivido. Me alegro. La radiante sonrisa de alivio de Betty clavó otro clavo en el pecho de Grid. Sentía como si hubiera un agujero en su conciencia. Le resultaba familiar. Realmente no lo sé. Lamento no poder ayudarte. Los hermanos gigantes, Radwolf y Fronsalz, no pudieron evaluar al Yeoihu. Lo peor fue que ni siquiera pidieron más tiempo. Los últimos supervivientes de la especie gigante se dieron por vencidos con los Yeoihu, a pesar del conocimiento que habían acumulado a lo largo de sus vidas. Fue extraño. El instinto de especie de los gigantes era su entusiasmo por aprender. Para ellos, la incomprensibilidad era una bendición, no una maldición. Sin embargo, se dieron por vencidos tan fácilmente. Fronsalz notó las dudas de Grid y agregó una explicación. Esto está más allá del ámbito del conocimiento y la sabiduría. Está compuesto solo de mitos y divinidad, por lo tanto, la distinción misma de su material físico es imposible. La ansiedad de Grid se amplificó. Le preocupaba que Braam y Styx no pudieran identificarlo. Sin embargo, eran los únicos en los que podía confiar en este momento. Grid se despidió de los miembros de la torre y regresó con Reynard con Bunelier. No sé, no había ninguna posibilidad. Braam y Styx tampoco pudieron evaluar al Yeoihu. Lo mismo ocurrió con Seratul, quien estuvo presente por si acaso. ¿Para qué lo estás usando? Seratul ni siquiera conocía el concepto mismo del Yeoihu. Esto fue sorprendente considerando que sus seguidores a menudo estaban activos en el continente oriental. Esto demuestra lo raro que es un Imoji. Entonces, ¿cómo encontró Sword Inmortal Yeoam y selló el Imoji con 2 Yeoihus entre todos los Imojis? Grid solo supo la verdad hoy después de que Kebon le informara de toda la situación y se arrepintió tardíamente. La espada inmortal, que desapareció sin dejar rastro justo antes de que apareciera Chiyou, Grid no debería haberlo dejado ir, él debe saber más sobre los Yeoihu. ¿Debería intentar contactar a Yoam a través de Yeoyulan? Sucedió el momento en que el misterioso amuleto amarillo que Yeoyulan le entregó para comunicarse cruzó por la mente de Grid. Por cierto, ¿es necesario todo esto? Braam planteó la cuestión fundamental. Era una pregunta que molestaba a Styx y a los hermanos gigantes, Radwolf y Fronsalz, pero que no se atrevían a plantearla. ¿No puedes simplemente dárselo? Al final de la mirada de Braam había un pequeño ratón negro. Chirrido el ratón asintió con entusiasmo, como si su frustración finalmente se hubiera resuelto. De ahora en adelante, fue pura elección de Grid. Evil Dragón Bunelier. ¿Qué efecto tendría el Yeoihu en sus manos? Si Bunelier realmente recuperara su poder perdido, ¿podría Grid manejarlo? La expresión de Grid se oscureció al recordar un escenario en el que Bunelier se volvió igual a los otros dragones antiguos. Aunque habían estado cooperando durante más de un año, Grid todavía no podía confiar en el dragón maligno. Sin embargo, anuncié la existencia del Yeoihu y cooperé con él para obtenerlo. En este punto, Grid se preguntó si Bunelier lo había hipnotizado sin siquiera darse cuenta. El sueño que tuvo Basara fue una trampa creada por la magia de Bunelier. No podía notar la diferencia y se obsesionó con el Yeoihu chirrido. Grid pensó en la peor situación e hizo contacto visual con Bunelier. Los ojos redondos del ratón eran tan puros como una criatura insignificante que simplemente vivía según la providencia. Era completamente diferente a la realidad. El polimorfo en constante evolución fue el detonante que nubló su juicio. Grid pensó hasta aquí con sus pensamientos locos y finalmente desarrolló un sentimiento hacia Bunelier. Tengo que matarlo. Este es un monstruo en el que nunca debería confiar. Solo entonces. ¿Qué es esto? Gritos de consternación estallaron por todas partes y Grid volvió a sus sentidos. El Yeoihu sobre la mesa se estaba poniendo negro. Extendió tanto poder mágico siniestro que incluso Braam frunció el ceño. Se actualizará la información del Yeoihu no identificado. Yeoihu no identificado. Calificación. Era uno de los 2 Yeoihus en poder del Imoji, que practicó durante 1000 años, pero no logró ascender al cielo y en cambio se convirtió en un monstruo.
Una de las energías, cuya fuente es difícil de adivinar, es la de inducir a la gente a despreciar y odiar a Brunelier. Grid recobró el sentido. Brunelier no conocía las intenciones. Sin embargo, una cosa estaba clara. El propósito de este Yeohu era aislar a Brunelier. Grid casi fue golpeado también. Esto provocó una reacción violenta. Creo en ti. Grid, que sostenía el Yeohu en su mano, se lo metió en la boca a Brunelier. Brunelier se tragó una cuenta más grande que su cuerpo y se vio obligado a liberar rápidamente a Polymorph, el siniestro poder de la magia oscura. La energía maligna, que era como el símbolo del dragón maligno, se extendió por todo Reinhardt a partir del Palacio de los Armados hasta los dientes. Innumerables personas que viven en la ciudad palidecieron con una instintiva sensación de miedo. Styx gimió y se desplomó, mientras Braum y Zeratul se preparaban para la batalla por si acaso. Grid apretó los puños y permaneció en silencio. Apenas reprimió su instinto de desenvainar su espada y cortar a Brunelier de inmediato. Gracias a esto, el malvado dragón Brunelier ha recuperado el Yeohu perdido. Brunelier ha restaurado la bendición del dragón refractivo. Brunelier pudo digerir el Yeohu de forma segura. Los resultados fueron muy impactantes. La bendición del dragón refractivo. La apuesta fue un éxito. No, su fe fue recompensada. Sucedió en el momento en que el rostro de Grid se iluminó. La diosa de la luz, Rebeca, desciende. Siguió una ventana de notificación ridícula. Entonces una columna de luz cayó del cielo. Para ser más precisos, la ventana de notificación apareció solo después de que la luz atravesó el cuerpo gigante de Brunelier, que se había vuelto tan grande como los otros dragones antiguos. Existía la sensación de que causa y efecto se habían invertido. Fue un sentimiento muy extraño. ¿Eh? Sobre el cielo que ondulaba con la luz brillante, Grid se alejó apresuradamente cuando vio a un ser sagrado aparecer a través de las nubes doradas y señalar con el dedo a Brunelier. Llegó demasiado tarde. La luz volvió a atravesar el cuerpo de Brunelier. Fue solo entonces que Grid pudo presenciar la luz parpadeante de las yemas de los dedos del ser sagrado. Era el poder de la luz lo que anhelaba Anul, un dios del principio. Era literalmente la luz. Grid inmediatamente se dio cuenta de que no tenía los medios para atreverse a afrontarlo. La voz de Brunelier resonó en su mente. Lucharé contra la diosa, así que no tienes que preocuparte, amigo mío. Su voz era infinitamente cálida, a diferencia de su tono habitual que era algo nervioso. De repente, las escamas de Brunelier se volvieron transparentes y refractaron la trayectoria de la luz que caía nuevamente. Esta fue la única información visual que Grid pudo reconocer. Gracias. Brunelier se fue con esta breve frase y ya no estaba visible. El mundo ha superado la crisis de destrucción. El Yeohu y Brunelier, el ser sagrado y la brillante reunión de luces, todos desaparecieron como una mentira y el mundo parecía igual a un día normal. Aturdido, la conciencia de Grid se hundió. Siento que tu origen está completamente alejado de los mundos que conozco. ¿Hay más como tú? ¿Rebeca te reconoció? Si es así, el ciclo es simplemente un escape. Rebeca tiene desde el principio el infierno del pasado que Grid experimentó un día. La voz de Yatan, que no se había escuchado debido al ruido, se hizo más clara. Rebeca ha reconocido la existencia de los seres superiores desde el principio. Se dio cuenta de que ella es solo un ser creado por alguien. Ella predijo que algún día alguien como tú aparecería en este mundo. Pero enfrentarlo es una historia diferente. Repitió la destrucción para retrasar el encuentro contigo. Fue incluso mientras derramaba lágrimas interminables, mientras veía morir a los seres nacidos en este mundo. Ella no, resentimos y odiamos a quienes nos hicieron. El hecho de que este mundo fuera un juego los dioses del principio lo sabían. Capítulo 1905. Grid siempre se había preguntado, ¿por qué la diosa no retiró su bendición? Cada vez que luchaba y se daba cuenta del valor de la bendición inherente, crecía la confusión y la ansiedad se apoderaba de él. Podía sentir un mal hedor desde lo más profundo de su cuerpo. La maldición de la diosa, disfrazada de bendición, se enconó y se aferró ferozmente a su destino. Quería quitárselo de encima de inmediato. Se sentía como una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento, por lo que gradualmente se puso nervioso. Incluso tenía la costumbre de calcular cuántos dioses más tendría que dañar antes de que la diosa mostrara sus verdaderos colores. No fue una maldición ni una bomba, recordó la voz de la diosa que escuchó cuando visitó por primera vez el Vaticano hace mucho tiempo. Una voz que era infinitamente cálida, pero de alguna manera triste. En ese momento, simplemente pensó que era una lástima para aquellos que habían sufrido bajo el corrupto papa.
Por tanto, era más cuestionable. ¿Por qué la diosa se alejaba de la gente a pesar de que tenía compasión por ellos? Además, ¿por qué condujo al fin del mundo? Había tan poca información que no podía adivinarla en absoluto. Le era imposible entender la psicología de la diosa. Si iba a destruir a la humanidad nuevamente, ¿por qué dio mensajes divinos para ayudar a tanta gente? La calidez de la diosa era demasiado real para ser considerada como una villana común y obvia de los clichés. El exterior era diferente al interior. Grid lo había experimentado él mismo. El retrato de doble cara visto en el castillo de Marie Rose. Los dioses celestiales del lado de los demonios durante la gran guerra entre humanos y demonios. La actitud de Yatan, a quien conoció en el infierno del pasado, etc. A partir de las pistas que fue reuniendo poco a poco, se recordó a sí mismo la posibilidad de que Rebeca pudiera ser la oscuridad detrás del apocalipsis, pero no pudo definirla como malvada. Llegó a la conclusión de que tenía que conocerla en persona. Entonces hoy, ella no es mala. Grid finalmente quedó convencido. A pesar del mensaje mundial, el mundo ha superado la crisis de destrucción que apareció en el momento en que Bunelier desapareció con la diosa. Grid no podía albergar ninguna animosidad hacia ella. Más bien, se compadeció de ella. Un ser que era consciente de que este mundo era un juego. Fue gracias a esta conciencia que condujo al mundo a la destrucción. Fue una percepción y comprensión que solo fue posible para Grid porque era un jugador. Justo ahora Reinhardt habría sido destruido si no fuera por Bunelier. Por otro lado, Braham tenía una intuición como residente de este mundo. Había una profunda malicia en su voz, que temblaba de ira y miedo. Esto lo ha dejado claro. Rebeca es la oscuridad detrás del apocalipsis que se ha repetido. Ella es la enemiga de nuestro mundo. Debe ser exterminada. Era una confianza que iba más allá de la opinión. Grid dejó que fluyera por un oído y saliera por el otro mientras convocaba a un unicornio. Maíz Overgearer, también debes haber visto a la diosa. Era necesaria una verificación final. ¿Es ella una doncella? Una doncella. En el sentido del diccionario, se refería a una mujer soltera. No importó mucho. Sin embargo, era diferente cuando se entrelazaba con la divinidad. Por alguna razón, en los mitos, virgen significaba un ser santo. Por lo tanto, una criatura como un unicornio estaba obsesionada con las vírgenes. Overgearet Corna sintió con entusiasmo. Había una expresión muy extasiada como si recordara la figura sagrada de Rebeca. Eso fue suficiente. Grid se limpió la saliva del unicornio de la cara y sonrió levemente. Finalmente te has vuelto más loco. Braham observó la verificación de virginidad desconcertado y no pudo ocultar su disgusto. Él no me está llamando loco. Dijo que estoy aún más loco. Grid quedó profundamente herido por las palabras radicales de Braham, pero no estaba nervioso. Fue suficiente para resolver gradualmente el malentendido. Con esto, una cosa es segura. Rebeca no es Morfeo. Esta fue la convicción de Lowell después de comprender todas las circunstancias. Morfeo fue un producto de la mecánica cuántica. Después de hacer posible lo imposible en repetidas ocasiones, abrió la era de la realidad virtual. Si el presidente Lim Cheolo creó Morpheus y diseñó Satisfy, entonces Morpheus implementó y administró Satisfy. El papel de Morfeo dentro de Satisfy tendría naturalmente una alta jerarquía. Se especuló ampliamente que sería la columna vertebral del sistema, gestionando a los jugadores mientras gobernaría como un dios del principio y ajustaría el equilibrio del mundo. Sin embargo, la verdad que aprendieron hoy fue diferente a las expectativas. Rebeca, la mejor de los dioses del principio, se oponía a Morfeo. Para ser más precisos, se estaba resistiendo al mundo creado por el presidente Lim Cheolo y Morfeo. Su Majestad es uno de los primeros jugadores, así que debe recordarlo, ¿verdad? Satisfy tiene un historial de retrasar la fecha de lanzamiento 4 veces. Grid lo recordó, por supuesto. Fue 2 veces después del servicio beta cerrado y 2 veces después del servicio beta abierto. Sagroup cometió la atrocidad de retrasar la fecha de lanzamiento del juego 4 veces. En aquel momento, el precio de las acciones del grupo SA había fluctuado. Dado que era un momento en el que mucha gente dudaba de que fuera demasiado pronto para un juego que encarnara los mismos 5 sentidos como realidad, muchos expertos afirmaron que el lanzamiento de Satisfy solo sería posible décadas después. Ahora que lo pienso, los expertos se han equivocado desde entonces. Grid asintió y Lowell le contó la historia escondida detrás de esto. De hecho, el momento de la beta cerrada se retrasó 5 veces. En realidad, ¿nunca había escuchado acerca de eso? En aquel momento, el calendario detallado se entregaba solo a los grandes inversores. Grid se preguntó.
¿Cómo sabes esto cuando empezaste el juego con un año de retraso? Mi padre invirtió mucho. Ah, él era una cuchara de diamantes de todos modos. En ese momento mucha gente pensó que la fecha de lanzamiento se retrasó porque había un problema dentro del grupo SAO, falta de tecnología. ¿A dónde voy con esto? Mirando hacia atrás, fue una razón completamente diferente. No es exagerado decir que la destreza tecnológica del grupo SA ha alcanzado un nuevo nivel y la autoridad del presidente Lim Cheolo dentro del grupo es absoluta. Así es. El nivel de finalización del lanzamiento de Satisfy superó con creces las expectativas y la imaginación de la gente. Era otro mundo tan perfecto que no era razonable describirlo simplemente como un juego. Entonces, ¿por qué se retrasó la fecha de lanzamiento? Se había convertido en un misterio sin resolver. Solo hoy salió a la luz la verdad. Rebecca y Yatan conocían la naturaleza de este mundo y trabajaron juntos repetidamente para destruirlo. Debido a esto, la visión del mundo de Satisfy nunca llegó al punto en el que los jugadores pudieran intervenir. El grupo SA tuvo que posponer la fecha de lanzamiento varias veces. En pocas palabras, los dioses del principio, que hasta ahora se pensaba que eran Morfeo, fueron en realidad la causa del mal funcionamiento del sistema o errores. Entre ellos, es probable que Anul se haya recuperado con una vacuna. Esto lo habría llevado a volverse antagonista de Rebecca y la creación del gran mito, la guerra de los dioses. Yatan no sé nada de él. Viendo cómo intentó darle una pista a su majestad mientras dejaba un mensaje de que odia al desarrollador, parece que aún no se ha recuperado por completo. Rebecca no lo habría matado sin ninguna razón. ¿El dragón refractivo? El dragón refractivo. El dios dragón que intentó evitar la destrucción, apareciendo cada vez que el mundo llegaba al punto de destrucción. Es la columna vertebral de la vacuna y la voluntad de Morfeo. Los otros dragones antiguos también debieron haber estado funcionando como vacuna hasta que se olvidaron. Los dragones no fueron creados para que los jugadores los mataran. El dragón de fuego Trauca una vez casó a los dioses celestiales, pero sorprendentemente, los dragones no dañaban a los humanos fácilmente. Bunelier también amaba a las mujeres humanas. Había muchas razones para especular que los dragones antiguos eran seres favorables a este mundo. Tabrifo. Lawel golpeó la mesa y pensó en ello. Luego, lentamente, llegó a una conclusión. Dado que Bunelier llamó amigo a su majestad, es seguro asumir que él está del mismo lado, ¿verdad? Si es así, vale la pena considerar las probabilidades de ganarle a Rebecca. Grid no era un jugador común y corriente. No, no fue solo un pensamiento. La mayoría de los miembros del Overgeared Guild que fueron influenciados por Grid tenían una percepción diferente a la de los jugadores comunes. Aceptaron Satisfy como otro mundo en lugar de simplemente un juego, y equipararon a los NPC con los humanos. No tuvieron más remedio que enfrentarse a Rebecca, que intentaba destruir el mundo por un espíritu rebelde hacia su creador. De hecho, el sistema lo había mencionado indirectamente hoy. Si no fuera por Bunelier, el mundo habría sido destruido. Mirando en retrospectiva a la forma en que disparó a la divinidad a la velocidad de la luz, Rebecca debe ser casi invencible, pero será inferior a su majestad montando a Bunelier. ¿Por qué el dios dragón, o la vacuna, tenía que tener la forma de un dragón refractivo? Fue porque esa era la única forma en que podía confrontar a Rebecca. El contraataque perfecto a la luz. Lawel consideró que Grid tenía posibilidades de ganar si cooperaba con Bunelier. La premisa es incorrecta. La expresión de Grid era amarga mientras sacudía la cabeza. Deberíamos discutir si tenemos posibilidades de ganarle a Bunelier, no a Rebecca. Sabes la verdad, ¿verdad? Rebecca no destruyó el mundo solo por una sensación de repulsión. Tenía miedo y desconfianza de que los jugadores no trataran a los habitantes de este mundo como seres humanos. Hay bastantes personas así, incluso en este momento. Fue como se mencionó anteriormente. Grid y los miembros del Overgeared Guild eran únicos. Se decía que la humanidad se había vuelto una después de experimentar la gran guerra entre humanos y demonios, pero muchos jugadores aún no le daban importancia a los derechos humanos de los NPC. Al igual que Grid y los miembros del Overgeared Guild, tenían relaciones con ciertos NPC y los valoraban, pero no identificaban a todos los NPC como personas. Distinguieron minuciosamente entre el juego y la realidad para evitar una enfermedad mental. La situación que Rebecca temía era que los habitantes de este mundo fueran tratados como herramientas o incluso peor, como ni siquiera personas. Por supuesto, la situación solía ser mucho más grave. Fue terriblemente triste para Grid, pero no cambiaría mucho en el futuro. Sin embargo, Rebecca no estuvo en contra de los jugadores desde el principio. Una tragedia que no se pudo evitar.
Rebeca simplemente observó cómo los jugadores comenzaban a aparecer en el mundo uno por uno. Debe haber habido un momento en el que se sintió esperanzada después de presenciar a personas como Grid y Damián, así que tampoco seré hostil con ella desde el principio. Grid quería hacerle saber a Rebeca que su esperanza todavía estaba viva y coleando. Los dragones antiguos son muy poderosos y suman hasta 4. Entre ellos, es acertado identificar a Bunelier como el dragón refractivo. ¿Puedes manejarlos? Los alientos que liberan casualmente pueden devastar todo lo que su majestad aprecia. En el peor de los casos, hay muchas posibilidades de que todos los dragones del mundo se unan a los dragones antiguos. Por eso la Well fingió no saber nada y le aconsejó a Grid que confrontara a Rebeca. Naturalmente, fue porque era lo mejor. Rebeca era obviamente poderosa, pero había un contraataque llamado dragones. Por otro lado, los viejos dragones eran diferentes. Eran lo suficientemente poderosos como para cazar a los dioses celestiales en el pasado y era correcto decir que prácticamente no había forma de enfrentarlos. Fue un camino duro. Grid no debería cooperar con Rebeca. Lo mejor era cooperar con los viejos dragones para matar a Rebeca. Fue una cuestión muy sencilla de hacer la vista gorda ante la triste situación de Rebeca. En primer lugar, Rebeca es un gran mal. ¿No es cierto que ella fue quien destruyó el mundo? Como mínimo, ella no destruyó el mundo que conocemos. Ella fue paciente, observó y nos dio una oportunidad. Sabes que es inverosímil en muchos sentidos, ¿verdad? ¿No eres tú el que tiene viento en la cabeza? No hay garantía de que los viejos dragones actúen en nuestro beneficio solo porque son hostiles a Rebeca. Sucedió mientras las dos personas poco a poco iban alzando la voz. Alguien abrió de golpe la puerta del gran salón y entró. Era Garión, el dios de la tierra. Su rostro estaba pálido mientras daba noticias impactantes. La tierra en el este está desapareciendo. Grid saltó de su asiento. Me vinieron a la mente las palabras de Chiyou. El equilibrio que has estado manteniendo se romperá nuevamente. ¿Puedes controlarlo? El fuerte poder del destino que posees está a punto de poner fin a otra era. No pusiste tus manos sobre el Yeohu de todos modos. Independientemente de mi advertencia, el equilibrio pronto se romperá y llegará una nueva era. Por el momento, incluso si no eres tú, los viejos dragones pelearán conmigo. Si todavía estoy vivo cuando estés maduro, pediré otra confrontación en ese momento. Bunelier recuperó su Yeohu. Quizás debido a esto, los viejos dragones escaparon del olvido y salieron a cazar a Chiyou. De hecho, su majestad tiene razón. No importa de qué lado estemos. La Well se levantó detrás de Grid. Se enfrentó directamente a Grid y dijo, Su majestad, actúe como lo haría normalmente. Te apoyaremos con todas nuestras fuerzas. Los ojos de Grid temblaban salvajemente. Ahora volvieron a la normalidad. Sí, una era llegó a su fin una vez más. Luego lo llevaría a una era mejor. Grid estaba pensando simplemente cuando su campo de visión de repente se tiñó de luz. La diosa de la luz, Rebeca, te ha invitado al espacio primordial. Se recomienda no responder a la invitación. La puerta que de repente apareció frente a él y brilló intensamente. Una ventana roja de advertencia parpadeaba sobre ella. Era la voluntad del sistema, Morfeo, con la que Grid ya no estaba familiarizado. Grid no podía verse limitado por eso. El único dios, que nació por sí solo, emitió un juicio y actuó según su propia voluntad. Has entrado en el espacio primordial. Si has escuchado hasta este momento, deja tu like, eso nos ayuda a seguir subiendo contenido. Hasta el próximo video.